La Asociación de Consultores Mexicanos de Remates Inmobiliarios S.C. apoya la protección de los derechos de autor. Los derechos de autor estimulan la creación de nuevas ideas y defienden la diversidad del conocimiento, promueven la libre expresión de quienes las generan y favorecen la riqueza cultural. Muchas gracias por escuchar esta obra y si tienes interés en comprar una obra autorizada impresa y respetar los derechos de autor puedes comunicarte al área de atención a clientes de Maison Maya vía WhatsApp al 56 21 79 26 94 o en formato digital directo en Amazon. El autor Marco Vinicio Ayuso González. Licenciado en Derecho egresado de la Barra Nacional de Abogados con 17 años de experiencia en remates inmobiliarios, mayo de 2023. Socio fundador de Maison Maya, Socu y Econ. Ha asesorado a muchos inversionistas en las distintas fases de los juicios que devienen en remates judiciales, remates bancarios y en ventas tradicionales de bienes raíces. Cuenta con amplia experiencia en la resolución de litigios hipotecarios. Ha creado e impartido distintos cursos a futuros clientes, asesores inmobiliarios y despachos legales. Si te interesa conocer más sobre su trabajo, puedes hacerlo a través de nuestro compilador de enlace que encontrarás en primer enlace de la descripción. El editor Martín Uriel Ramos Méndez. Cursó la carrera de Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente estudia la licenciatura en Mercadotecnia Digital en la Universidad de Guadalajara, UDG Virtual. Ha trabajado en los distintos proyectos editoriales y didácticos de Marco Ayuso desde 2006, siendo los más importantes el ABC de los remates inmobiliarios, primera y segunda edición, y Emprende siendo profesionista, con las editoriales Hola y Cefi Ambri. Además, ha colaborado con la productora Tu Film, realizando guiones de grabación y copy para los espacios publicitarios de clientes como // Max Acrópolis, Chat 2 Desk, Clínica del Sagrado Corazón de Jesús, Serrano y Asociados, Luis Magaña, entre otros. Introducción. Cada día surgen nuevos métodos de inversión en el mercado, pero muchos de ellos están reservados solo para quienes los conocen, lo que constituye un privilegio para algunos y aparta a los demás de la posibilidad de invertir. Por ello es muy importante hablar abiertamente sobre inversiones. Actualmente, los remates constituyen un método que ofrece ganancias superiores a las de otras modalidades, como los pagarés bancarios, los CETES, la bolsa, etc. Aunque se habla muy poco sobre ellos, deben formar parte de la educación financiera de México. Este negocio implica conocer sobre procesos legales, deudas hipotecarias y proyecciones financieras. Con este audiolibro es posible aprender de remates sin la necesidad de ser académico o un especialista. Con las herramientas necesarias, un inversionista estará preparado para tomar decisiones acertadas que le reporten beneficios a mediano y largo plazo. En esta revisión del ABC de los remates inmobiliarios encontrarás una serie de contenidos nuevos respecto a la edición de 2017 que te servirán para actualizar tus conocimientos, cuando menos hasta 2023. La obra completa se divide en 1. Antes de invertir. Aquí nos dedicaremos a identificar distintos conceptos relacionados al diseño a un plan para optimizar tus objetivos en este negocio. 2. Conceptos básicos. Es un glosario que contiene los conceptos esenciales que el usuario necesita saber sobre remates judiciales y bancarios. 3. Procesos. Esta parte se trata de las disposiciones legales que toman parte en los juicios de remate. 4. Preguntas frecuentes. En esta sección responderé a las dudas más habituales acerca de remates. 5. Herramientas e infografías. Esta sección incluye herramientas y versiones gráficas de los distintos procesos que implican los remates. Esta sección se encuentra exclusivamente en la versión impresa y digital de El ABC de los remates inmobiliarios. Si deseas adquirir la versión impresa, puedes hacerlo directamente con el autor vía WhatsApp al 554 618 87 22 y en formato digital en Amazon. 6. Casos prácticos. En esta parte de la obra se hace referencia a diferentes situaciones, algunas positivas y otras negativas dentro del negocio de remates que es importante conocer y que son exclusivas de las versiones impresa y digital. Pero para conocer algunas, ve al canal de YouTube de Maison Maya, el enlace lo encuentras en la descripción. Además, en esta segunda edición en todas sus versiones hay novedades del negocio de remates que a lo largo de la obra se tratan anotaciones nuevas respecto del negocio de remates. Objetivos.
Mi comienzo en el negocio de los remates fue complicado. Me hubiera gustado contar con un libro como el que pongo a tu disposición para entender muchas cosas. Aún como abogado, no comprendía los remates en todas sus dimensiones. Con el tiempo, descubrí que conocer a fondo los procesos legales es útil, pero no lo único importante. Prefiero que tú aprendas lo realmente importante para ser inversionista o asesor. Para eso, yo quiero que conozcas tu perfil como inversionista o de tu cliente y determines si los remates son adecuados para ti. Sepas en qué momento de un juicio es mejor comprar remates. Estés preparado para entrevistarte con empresas y abogados durante tu búsqueda de ofertas de remate. Conozcas los tipos de remate que existen y cuáles se ajustan mejor a tus metas. Obtengas conocimientos que te ayuden a formar un criterio de inversión correcto, a la vez que comprendas lo que debes revisar y consultar antes de comprar. Evites caer en fraudes y recibas la asesoría que necesitarás en el transcurso de un juicio. Para ello, Mason Maya te ofrece servicios integrales hasta la culminación exitosa del negocio. Nota. Desde la fecha de publicación de la primera edición, algunas cosas han cambiado, incluso mi punto de vista sobre el funcionamiento mismo de los remates. Por eso es que he revisado y modificado buena parte de la obra original. Lo que leerás aquí, lo aplico en mis asesorías y son conocimientos que mis asistentes comparten con quienes acuden a los cursos presenciales de Mason Maya. Recuerda seguir nuestro canal si te ha gustado nuestro contenido y darle clic a la campanilla para que YouTube te avise de nuevos videos. Negocio de crisis. Los remates inmobiliarios, bancarios y judiciales dependen de la situación económica del país. Nos encontramos en la culminación del periodo de inactividad económica más grave del último siglo. Quienes conocemos este negocio sabemos que esta circunstancia nos dará acceso a una cartera inmensa de negocios y propiedades cuyo precio se verá afectado ante las deudas hipotecarias. Es así que podemos aprovechar. Con paciencia y la disposición de resolver conflictos legales, podremos sacar ventaja de un negocio muy rentable. Antes de invertir. Aprender a invertir debería ser un conocimiento básico que toda persona, familia o empresa debería tener, porque con un buen plan de inversión lograrías alcanzar una mejor calidad de vida. Muy pocas personas se preparan para invertir, ya sea por falta de interés o por no tener la oportunidad de hacerlo. Si te has encontrado con este libro, me da gusto decirte que es un gran avance. Antes que nada es necesario que conozcas en qué se basa el futuro económico. Si eres alguien que cuenta con un buen plan de inversión y buscas nuevas opciones, esta parte del libro puede ayudarte a afinar algunos aspectos de tu plan. Mitos y realidades del dinero. Vince Lombardi nos dice, el precio del éxito es trabajo duro, dedicación al trabajo que estamos haciendo, y la determinación de que, ganemos o perdamos, hemos aplicado lo mejor de nosotros mismos a la tarea que tenemos entre manos. Si tu objetivo es generar una fortuna, es importante quitar las telarañas de los ojos para darte cuenta que muchas creencias sobre el dinero son solo mitos que limitan tu crecimiento económico. La realidad del dinero es una cuestión de orden, que trataré de explicarte en esta primera parte del libro, ya que para poder encauzar una adquisición de un remate será necesario que conozcas los fundamentos sobre cómo manejarlo. Constituir la riqueza amerita mucho trabajo, estudio, disciplina y paciencia. Lo importante es enfocarnos en nuestras metas, aun si el actual sistema económico se opone. Quizá hayas heredado un patrimonio importante o lograste amasar grandes cantidades de dinero. En ese caso, es importante conocer mecanismos para retenerlo y utilizarlo. Tu futuro económico. Mark Zuckerberg tenía muy bien determinado lo que quería hacer al crear Facebook. Con esta frase lo plantea muy bien y nos ayuda a comprender lo que estamos haciendo. Estoy aquí para crear algo pensando en el largo plazo. Cualquier otra cosa es una distracción. Forjar un futuro económico puede ser tarea complicada. Mientras muchos se acostumbran a un estilo de vida acorde a sus ingresos, ¿qué pasa cuando los gastos superan nuestras posibilidades? Esto puede mermar el estado financiero de cualquiera. Es así que tu futuro económico está determinado por 3 puntos. 1. El dinero que ganas.
2. La cantidad que ahorras. 3. Cómo inviertes dicho ahorro. Cabe mencionar que muchas personas se quedan en el punto 1 y establecen un nivel de vida cómodo, pero no ahorran y menos ponen a trabajar el dinero. Para poder rebasar esa línea, el secreto es simple: establece metas de ahorro, eso siempre sirve. Luego entonces, ¿cómo podrás ahorrar si los gastos crecen día con día? La vida se basa en plantearse metas y cumplirlas. Si no estableces metas será bastante complicado lograr ningún objetivo. Ahí está la clave: imagina que tus recursos cotidianos son acortados y que a partir de mañana tus gastos deberán ajustarse a esta nueva realidad. Con este planteamiento de tu nuevo desarrollo económico, podrás dar el siguiente paso con mayor facilidad. Ahorro e inversión. Ahorro e inversión, ¿qué es más importante? Respuesta correcta: los dos. Uno sin el otro es como construir un edificio y no ponerlo en renta o venderlo. El dinero no crece por sí solo, hay que ponerlo a trabajar. El ahorro es separar parcialmente nuestro ingreso para alcanzar objetivos financieros, guardar un poco de lo que ganamos. Por otro lado, invertir es hacer crecer el dinero ahorrado para que nos genere beneficios en el futuro. Estos dos conceptos siempre van juntos y nos permiten construir nuestro patrimonio. Es más, el ahorro por sí mismo nunca es suficiente si no se invierte de manera inteligente. Plan de ahorro. Mark Zuckerberg ayuda con esta grandiosa idea. Pienso que una regla simple de los negocios es: si haces primero las cosas que son más fáciles, entonces puedes de hecho progresar mucho. Ahora que has visualizado tu futuro económico, es momento de plantear cómo trabajar para alcanzarlo. Recuerda que en este plan todo a tu alrededor se ve involucrado: padres, pareja, hijos y hasta los amigos, ya que con ellos contrabajarás un plan efectivo. ¿Hasta los amigos? Así es. ¿Recuerdas el lema: dime con quién te juntas y te diré quién eres? Esa salida de fin de semana que te cuesta 10,000 pesos puede afectar tu bolsillo y tu futuro. Esto no significa que te encierres y acabes con tu vida social, quizás solo debas limitarla por un tiempo, escoger conscientemente en qué gastar y en qué no. Dicho lo anterior, el plan de ahorro se resuelve mediante 5 preguntas. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto quiero juntar? ¿Y cuánto tiempo me llevaría a juntarlo? De estas sencillas preguntas se determinan 5 conceptos. Ingreso, gasto, ahorro, objetivo, plazo. Un plan de ahorro es el paso obligado para poder invertir. Las opciones que tengas para lograrlo dependerán del grado de éxito obtenido en el ahorro. Los remates son una gran opción entre las decenas que existen en el mercado. Plan de inversión. Otra cita importante para lo que quiero comunicarte es la joya que nos regala Vince Lombardi: los ganadores nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan. La primera forma de preparar un plan de inversiones con base en 3 rubros: tiempo, riesgo y objetivo. Respecto del tiempo, tu plan puede ser a largo, mediano o corto plazo. A largo plazo. Es decir, invertir por 5 años o más. Es preciso saber que el dinero invertido no puede retirarse a media carrera. Así se reducen los riesgos normales de cualquier negocio, y los objetivos suelen ser muy concretos: fondos para el retiro, educación, adquisición de vivienda. A mediano plazo. Entre 1 y 5 años, se invierte con riesgos y egresos controlados, con expectativas razonables de ganancias. Algunos ejemplos relacionados a los remates pueden ser: buscar una propiedad para habitar, una casa más grande, una casa de descanso o para rentar, un edificio para hacer un co-living, etc. Actualmente existen muchas opciones. A corto plazo, las inversiones a corto plazo, cuyo tiempo fluctúa entre 6 meses a 1 año, ofrecen rendimientos y retorno de capital en tiempos bastante cortos. Los riesgos son altos, pero una operación de este tipo bien calculada puede arrojar valiosos rendimientos. Perfil del inversionista. Es muy importante tener claro un objetivo de inversión, en qué momento haremos gastos, entre otros aspectos. Al tomar una decisión de inversión, debemos tener en cuenta factores como tu edad, ingresos, si tienes deudas u otros compromisos financieros, conocimiento sobre inversiones y tu actitud hacia el riesgo.
nuestro perfil de inversión depende tanto de condiciones económicas como sociales y psicológicas. Cuando acudimos ante un proveedor de productos financieros, este debe conocer nuestro perfil para ofrecernos alternativas acordes a nuestros objetivos y posibilidades. Es decir, establecer un perfil de inversionista es el primer paso para realizar un buen negocio. Un perfil es una visión resumida de la información más importante de cada inversionista que reúne un conjunto de características relevantes para la toma de sus decisiones de inversión. Es necesario definir tu perfil para identificar tu postura como inversionista en remates judiciales o bancarios. Al conocer las alternativas de inversión disponibles, una empresa puede darte una asesoría completa, la cual consiste en una explicación amplia de cada una de estas opciones, sus características, su funcionamiento y los riesgos asociados. Recuerda que cualquier proceso requiere que te informes, que investigues y que busques más de un punto de vista. Reza un refrán popular que nadie aprende en cabeza ajena. Vaya que se equivoca. Un punto de partida para comprender mejor los remates es observar la experiencia de otros, aprender de sus aciertos y conocer sus errores para anticiparnos a ellos. La observación también permitirá que tú y, en su caso, tu asesor, tengan más bases para elegir. Ahora bien, veamos los tipos de perfil. Moderado, el inversionista desea proteger su inversión contra los efectos de la inflación. Su horizonte de inversión promedio es menor a un año y acepta afectaciones negativas mínimas y esporádicas por su inversión. Requiere que una liquidez casi inmediata. Equilibrado, el inversionista busca incrementar razonablemente el poder adquisitivo de su capital gracias a un portafolio moderado. Dispuesto a soportar fluctuaciones de mercado que puedan generar afectaciones negativas moderadas a corto y mediano plazo, de 1 a 3 años. Requiere que una pequeña porción de su cartera proporcione liquidez inmediata. Por crecimiento, el inversionista acepta cierta volatilidad y fluctuación en los precios con el objetivo de incrementar su capital en el mediano plazo, 3 años. No necesita disponibilidad inmediata y acepta que la mayoría de su inversión esté invertida a mediano plazo. Arriesgado, el inversionista busca incrementar el valor de su inversión de manera muy importante gracias a una cartera diversificada, con un horizonte de inversión superior a 3 años. Cuenta con recursos y conocimientos suficientes para soportar posibles pérdidas. Acepta que esté invertida a largo plazo. Conservador, el inversionista busca preservar el valor de su capital. Su horizonte de inversión es a muy corto plazo y espera rendimientos mensuales positivos, evitando el riesgo. Requiere que casi la totalidad de su inversión proporcione liquidez inmediata. Enfoque desde 2021. Aristóteles: somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Desde la salida de primera edición de la obra 2017, he aprendido nuevas cosas y una de las más relevantes que quise compartir en esta segunda edición fue la que refiere a los distintos tipos de inversionistas. Tomo como base la clasificación que Credit Suisse hace de los perfiles psicológicos. En dicha categorización se consideran 3 tipos de inversionistas, mismos que he podido utilizar para distinguir a mis propios clientes y amigos dedicados a comprar remates. El primer tipo de inversionista es el intuitivo. Es aquel que se involucra en los negocios sin saber a ciencia cierta de qué tratan, cuáles son sus ventajas y desventajas y los factores que contribuyen a ganar o perder dinero. Podríamos decir que este inversionista apuesta en vez de invertir, y cuando gana es por chiripa. El segundo tipo es el realista. Él ha estudiado el panorama, cuenta con bases y tiene metas bien definidas. Al no tener experiencia previa, contrata servicios especializados que cuenten con las debidas credenciales y demuestren sus conocimientos. El tercer tipo de inversionista es el estratégico. Además de tener objetivos concretos y experiencias positivas, sigue aprendiendo acerca del negocio, sus horizontes y variantes. Dispone de un método y previene situaciones complicadas. También suele relacionarse con expertos e identifica con claridad a las personas con quienes conviene establecer relaciones comerciales. El perfil intuitivo en remates es el menos adecuado. No invertimos en remates con la esperanza de salir ganando, sino que debemos tener certezas y anticipar los distintos escenarios. De aquí la importancia de buscar información útil y oportuna para no ser presa de esquemas fraudulentos, y que puedes identificar porque no cumplen con las reglas de un buen negocio, descritas en este libro. Método API. Para abordar esta sección cito al Dr. Roch: 9 de cada 10 negocios en México quiebran en menos de 3 meses, por una sencilla razón: no se preparan y se adentran al negocio sin tecnología y sin conocer los principios y las reglas.
Existe una metodología para comenzar correctamente un negocio y te invito a que apliques la fórmula del método API: aprende, practica e inicia o invierte aplicando este método al negocio de remates. Aprende. Busca información confiable, proveniente de instituciones y medios con reconocimiento oficial para abordar temas financieros. Puedes incluir libros, tutoriales, cursos, talleres, semanarios, etc. Practica. Haz ejercicios para aplicar y evaluar los conocimientos que adquiriste. Por ejemplo, yo tengo un juego que simula los distintos tipos de remates y escenarios probables según se hayan tomado en cuenta diversos factores. Repasa todo aquello en lo que tengas dudas y consulta con expertos en la materia. Inicia o invierte. Ya que has comprendido la naturaleza de los remates, puedes comenzar a revisar opciones y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades con la seguridad de que obtendrás ganancias. El método API sirve para utilizarlo con remates. También lo puedes implementar en otras inversiones o negocios. Es importante establecer fechas para cada fase de este método y designarle una duración específica. Negocio de equipos. Hasta el cierre de la grabación de este audiolibro abril de 2023, las empresas que codirijo se integran por 43 personas, quienes aportan sus conocimientos, experiencia y servicios en diferentes materias para ofrecer un negocio rentable, legal y seguro para cada uno de sus clientes. Por lo que en esta sección te aconsejo que dentro del equipo que formes o del que debes apoyarte, deberás contar con abogados experimentados en trámites y seguimiento de juicios hipotecarios. Además, necesitas como parte del equipo a un valuador que te ayude a conocer el precio real de las propiedades en remate, así como un notario público que brinde certeza a tus transacciones y el proceso de escrituración correspondiente. Necesitarás del apoyo de un contador para calcular tus impuestos y las ganancias, y conforme vayas avanzando en el negocio tu equipo y herramientas irán creciendo. Consejos financieros. Darle un propósito claro al dinero que ahorramos nos ayudará a lograr nuestra estabilidad financiera. Para lograrlo, es importante escuchar todas las voces cuyas ideas contribuyan a mejorar nuestra economía personal. Existen muchos autores que ofrecen maneras creativas de construir un camino hacia la disciplina financiera. Yo dejo en tus manos el poder de decidir acerca de los mentores que decidas seguir. Una vez que lograste parte de tu estabilidad financiera, ahorraste y has decidido invertir, estos son algunos consejos clave para la última fase: invertir tu dinero. 1. Diversifica tu portafolio. Ten tu dinero en distintos tipos de inversiones o negocios. Eso te ayudará en caso de que alguno de tus ingresos falle, así el otro te mantendrá de pie. 2. Invierte en los 3 grandes. La clave para mantener un flujo saludable de dinero es invertir en estos 3 negocios. A. Negocios o inversiones que te den beneficios líquidos continuos, por ejemplo, trabajo formal, un restaurante o préstamos con interés a corto plazo. B. Negocios o inversiones que te den beneficios a mediano plazo, flipping inmobiliario, bonos, fibras o crowdfunding. C. Negocios sólidos y estables que te ayuden a afianzar el dinero ganado, por ejemplo, minerales y bienes raíces para poner en renta o comercializar. Mason Maya te ofrece opciones para invertir en las 3 modalidades aplicando las reglas que aquí te comento, que son: A. Para inversiones con beneficios líquidos o a corto plazo, puedes invertir en nuestro producto Token, en el prestamos dinero a terceros con garantía hipotecaria. B. Para inversiones a mediano plazo podemos llevar a cabo flipping en remates. Es decir, comprar remates para revenderlos sin necesidad de culminar el negocio. Y C. Para inversiones que afiancen tu patrimonio, puedes adjudicarte propiedades en cualquier modalidad, litigio, adjudicado o judiciales, con el propósito de explotar la propiedad mediante rentas normales o mediante los esquemas de co-living o rentas intensivas que hoy en día pueden generar altos rendimientos. 3. Reinvierte. El dinero debe tener flujo continuo. Algunos llaman a esto interés compuesto. Todo negocio a mediano y largo plazo debe recuperar el dinero generado para seguir produciendo y no perder su objetivo primordial. Conceptos básicos. Después de hacer una revisión a la obra de 2017, he caído en cuenta que hay conceptos que hicieron falta considerar o que ahora son relevantes por las necesidades actuales del mercado.
Actor. Demandante en el juicio. Persona física o moral a favor de quien existe una deuda y a quien se ha garantizado la misma con un inmueble. Acreedor diverso. Persona física o moral a quien, además del actor, se le debe dinero mediante una deuda a su favor, y a quien debe notificarse del remate para que pueda comparecer y hacer valer sus derechos. Almoneda. Sinónimo de subasta y remate. Esta palabra se utiliza para señalar las veces que la propiedad ha salido en venta al público. Esta última puede ser llevada a cabo cuantas veces sea necesario hasta lograr la venta del inmueble. De tal suerte, las subastas se realizan de la siguiente manera. Primera almoneda. Se vende el inmueble en una primera ocasión, en 2/3 partes del valor avalúo. Segunda almoneda. Se remata la propiedad a las 2/3 partes más otra reducción del 5%, 10%, 15% o 20% del valor avalúo. Tercera almoneda. Inicia con un descuento del 20% respecto de la segunda almoneda. En ocasiones, las rebajas de esta almoneda van del 5% al 15%. Se dice que a partir de la tercera almoneda la subasta es sin sujeción a tipo. El precio de arranque para la subasta suele ser cercano al adeudo con el acreedor. Audiencia de remate. Evento que se lleva a cabo con fecha y hora asignadas por el juzgado, con la comparecencia o no de posibles postores, en la cual se vende el inmueble objeto del remate, de acuerdo a las reglas de la almoneda. Amparo. Este medio de defensa sirve para que los ciudadanos puedan defenderse del actuar de las autoridades públicas cuando se consideren vulnerados sus derechos. Se encuentra como un derecho constitucional y su funcionamiento se establece en su respectiva ley. Apelación. Se rige por el Código de Procedimientos Civiles. Sirve para impugnar lo resuelto por los jueces ante una autoridad superior, por ejemplo, apelación contra la sentencia definitiva o apelación contra la adjudicación de la propiedad. Avalúo judicial. Valor designado por los peritos valuadores de inmuebles sobre la propiedad a rematar. Bienes inmuebles. La ley nos dice que se trata de propiedades que por su naturaleza no se pueden mover, tales como terrenos, casas, oficinas, departamentos, etc., aunque hay noticias que en distintas partes del mundo ya se ha logrado trasladar edificios completos mediante mecanismos muy avanzados. Billete de depósito. Instrumento financiero mediante el cual el postor interesado consigna su dinero para participar en un remate judicial. En caso de adjudicación, constituye el medio para hacer el pago del total del inmueble ante el juzgado. Para participar en un remate se ocupa un billete de depósito, BID, del 10% del valor avalúo. Certificado de gravámenes. Documento que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio emite para conocer las características, medidas, ubicación, colindancias y adeudos relacionados con un inmueble. Cesión de derechos. Es el acto legal mediante el cual una persona física o moral traslada sus derechos que pueden ser litigiosos, de la hipoteca y del juicio mediante la cesión de derechos litigiosos o de los derechos de adjudicación. Ambos casos deben celebrarse ante notario público por tratarse de los derechos sobre una propiedad. Demandado. Persona a quien se solicita el cumplimiento de una prestación determinada, deuda de dinero. Deuda. Cantidad calculada en dinero que el demandado debe al actor a raíz de una obligación contraída. Edicto. Es el medio por el cual un juzgado hace pública la venta de un bien inmueble. Ejecución de sentencia. Etapa procesal en la que el juez, persona jurídicamente facultada, obliga al demandado a pagar la deuda. Para el caso, se determina cubrir el gasto mediante la venta del inmueble ofrecido como garantía. Escritura. Acto celebrado ante un notario público que certifica la adjudicación de un inmueble mediante un remate judicial. Fedatario. Es la persona con autoridad suficiente para representar al Estado, quien da constancia y acredita las acciones de un proceso, traslado o asentamiento de hechos jurídicos. En el caso de remates, recurrimos al notario público para darle certeza a los actos de cesión de derechos o al de traslado de dominio. Folio real o partida.
Es el número individualizado de una propiedad mediante el cual se identifica y se administra en el registro público de cada estado de la República Mexicana. Esto nos permite conocer la situación legal de una propiedad. Gravamen. Un gravamen es una obligación que pesa sobre los bienes en razón de una obligación que se reflejará en el registro público de la propiedad. Hipoteca. Derecho real que grava bienes inmuebles, sujetándolos a responder del cumplimiento de una obligación o del pago de una deuda. Juez. Servidor público que tiene la facultad de hacer valer sus determinaciones y posee jurisdicción en un territorio determinado. Juicio. Conjunto de etapas que tienen como fin resolver un conflicto legal. Juzgado. Oficina donde se asigna a un juez para dirigir un juicio con apoyo de personal subordinado. Para el caso de la Ciudad de México, los asignados para asistir al juez son 4 fedatarios públicos, 2 secretarios de acuerdos y 2 actuarios, archivistas, auxiliares judiciales y meritorios. Lanzamiento. Recurso con que cuenta un juez para otorgar a un nuevo propietario la posesión de un inmueble. Requiere el apoyo de cerrajero, cargadores y fuerza pública para lograr el cometido. Posesión. El propietario del inmueble es el demandado, hasta que el nuevo comprador obtiene la escritura. Con este documento se certifica al comprador del remate como nuevo dueño. Postor. Persona interesada en participar en un remate judicial y que ha sustentado previamente su oferta con el billete de depósito. El día del remate se presenta personalmente o envía a su apoderado legal, con poder celebrado ante un fedatario público y con mención especial para participar en subastas judiciales. Postura legal. Es la oferta mínima que pueden realizar los postores en una subasta judicial. Usualmente equivale a 2/3 del valor avalúo. Se consideran 2 casos. 2/3 partes. Esta sucede en la primera y segunda almoneda, donde la postura legal será la que cubra el resultante del 66% del valor base del inmueble. Sin sujeción a tipo. Si el inmueble no es vendido en la primera o segunda almoneda, esta propiedad se ofrece nuevamente sin establecer un precio de salida. En estas subastas la cantidad adeudada es el precio base para el remate. Proceso judicial. El proceso judicial es una secuencia de etapas que debe seguir toda autoridad pública para resolver un conflicto entre una parte demandante y una demandada. Este consta de 9 etapas básicas, que se describen en la parte del proceso judicial. También haremos un cálculo estimado del tiempo para cada una de ellas. Puja. Al sujetarse a una subasta, los postores podrán mejorar las ofertas hechas. Registro público de la propiedad. Es la institución de gobierno más importante para nosotros como inversionistas en remates inmobiliarios y en bienes raíces, a la cual acudimos para conocer la situación legal de una propiedad. En términos concretos, es la autoridad administrativa que pone orden a la propiedad y que brinda certeza a los propietarios de bienes inmuebles. Consultarla en algunos estados de la República no tiene costo, nada más que ir y revisar las computadoras del registro. En otras entidades cuesta menos de 1,000 pesos mexicanos. Sentencia de remate. Resolución en la cual el juez aprueba o no la subasta. De ser favorable, él indicará los términos en los que deberá pagar el postor ganador. Procedimientos. Asesoría legal. Antes de participar en un remate judicial o adquirir un remate bancario, lo ideal es que el cliente se acerque a un despacho especializado, o cuando menos a un buen abogado que conozca la materia. El cliente y su asesor deberán establecer algún acuerdo previo para establecer las reglas de la prestación de servicios y el compromiso de ambas partes en el negocio. La propiedad privada de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se refieren a los bienes que no pueden transportarse o moverse,
tienen un valor determinado y son sujetos a propiedad, esto es, son regulados y pueden ser dados en garantía mediante una hipoteca. Ejemplos: casas, edificios, departamentos, minas, fábricas, etc. Bajo este concepto, en México y en la gran mayoría de las naciones existe un régimen que regula la propiedad. En México existe el derecho para que cualquier persona nacional o extranjera pueda adquirir bienes que se encuentran dentro del territorio nacional y que forman parte del régimen de propiedad privada, con sus debidas limitantes para los extranjeros. Este régimen se encuentra organizado en los registros públicos de la propiedad de cada estado de la República, asignándole un número específico a cada propiedad para su debida administración, denominado folio real o partida. En este folio o partida encontraremos el historial de propietarios, en términos más formales se les conoce como asientos de la propiedad, así como las características, medidas y colindancias y el propietario actual de una propiedad, además de algo sumamente importante para nosotros, los gravámenes. Causa de los remates. En este libro nos interesan aquellos remates que se originan ante el incumplimiento de pago respecto de una deuda que un particular adquiere con una institución crediticia. Es decir, una propiedad sirve como garantía para soportar un préstamo con intereses. Un remate es una compra de algo a menor costo, pudiendo tratarse de un bien mueble o inmueble. Cuando las personas piden préstamos para comprar una propiedad, firman un contrato en el que se establecen varios compromisos, tales como mensualidades para pagar, intereses ordinarios y en caso de que no se cumpla con los pagos se cobrarán intereses con una tasa más alta que la ordinaria, es decir, intereses moratorios, y el compromiso de dar la propiedad como garantía para el pago de los conceptos anteriores. Dicho contrato se conoce como contrato de préstamo con garantía hipotecaria, o bien, contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. También es llamado contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria. Proceso judicial. El proceso judicial está determinado en las leyes, y es una secuencia de etapas que debe seguir toda autoridad pública para resolver un litigio entre una parte demandante y una demandada. Este consta de 5 etapas básicas, mismas que describiremos, e indicaremos un cálculo estimado del tiempo para cada una de ellas. 1. Demanda. Con motivo del incumplimiento de obligaciones económicas contraídas por un deudor, existe un demandante, parte afectada, que solicita una instancia legal para hacer valer sus derechos con relación al demandado, parte infractora. El tribunal designa un juzgado para el desarrollo del proceso. Tiempo estimado, 2 semanas. 2. Notificación y contestación de demanda. En razón de la interposición de la demanda, la autoridad notifica personalmente al demandado que existe un proceso en su contra, obligándolo a comparecer a juicio y en caso de no hacerlo se le tendrá por rebelde en el proceso. Tiempo estimado, 1 a 3 meses. 3. Ofrecimiento y desahogo de pruebas. En esta etapa, ambas partes presentan pruebas que acrediten sus argumentos o descalifiquen los de la parte contraria. Tiempo estimado, 2 a 3 meses. 4. Sentencia. A través de una sentencia, y toda vez terminado el periodo para el desahogo de pruebas, el juez resuelve aprobar o reprobar lo dicho por ambas partes y el modo de solucionar la disputa. Esta resolución puede impugnarse y llevarse a una segunda instancia mediante el recurso de apelación, es decir, la revisión de la sentencia en función de posibles fallos u omisiones. Si tras una apelación no hay cambios en la sentencia definitiva, el demandado puede recurrir a otra instancia de defensa, que es recurrir a un juicio de amparo directo. En algunos casos, no existe impugnación a la sentencia por parte del condenado, lo que da celeridad a la ejecución de sentencia. Tiempo estimado sin recursos, 2 meses. Tiempo estimado con apelación, 3 a 5 meses. Tiempo estimado con apelación y amparo, 5 meses a 1 año. 5. Ejecución de sentencia. En la materia que nos concierne, la ejecución de sentencia se traduce en la venta de la propiedad ofrecida como garantía para el pago de la deuda y la entrega del bien inmueble al nuevo dueño. Tiempo estimado sin recursos, 4 a 8 meses. Tiempo estimado con apelación, 8 a 12 meses. Tiempo estimado con apelación y amparo, 12 a 24 meses. Compilación de documentos. He compendiado en el sitio de Maison Maya una guía y una serie de documentos que te servirán para entender mejor el negocio de remates y así puedas comenzar a invertir. Encuéntralos en la guía de remates que encontrarás en la descripción. Comprende mejor este negocio con las mejores bases.
Procedimiento de remates judiciales. Análisis del expediente. Una empresa especializada en la gestión legal de los remates hipotecarios designa un abogado que deberá estudiar un caso de remate en profundidad, con el objetivo de averiguar si no existen factores que puedan vulnerar los derechos del demandado, lo que se traduciría en un riesgo elevado para el inversionista. Es decir, a través de un estudio legal minucioso se puede determinar si es conveniente invertir o no en un caso de remate en particular. La ley permite a los interesados en un remate consultar el avalúo judicial que se encuentra en el expediente del juicio correspondiente con el fin de conocer lo mejor posible la propiedad en venta. Ahora bien, hay juzgados que permiten revisar el expediente completo a los posibles compradores, y según mi punto de vista, así debería ser de manera obligatoria. A propósito de esto, tenemos que el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México dice: Artículo 577. Desde que se anuncie el remate y durante este, se pondrán de manifiesto los planos que hubiere y estarán a la vista de los avalúos. Billete de depósito. El billete de depósito, BIDE, es un comprobante de depósito expedido por Bansefi S.N.C., hoy Banco del Bienestar, mediante el cual se consigna el dinero al juzgado en donde se llevará a cabo el remate judicial. Una vez que el abogado da su aprobación sobre la viabilidad del caso, el cliente puede adquirir el billete para participar en la subasta. El propio BIDE sirve para dar el pago total de la propiedad en caso de ganar la subasta. El Código de Procedimientos Civiles en los artículos 574 y 588 regula que cualquier pago que se tenga que hacer de un remate tiene que ser por este medio y no de otra forma, artículos que a la letra dicen. Artículo 574. Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente, en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al 10% efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso como parte del precio de la venta. Artículo 588. Aprobado el remate, se prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez el precio del remate. Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el juez señale, o por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiera celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 574, que se aplicará por vía de indemnización, por partes iguales, al ejecutante y al ejecutado. Publicación del remate. La audiencia de remate judicial se publica en edictos en periódicos y en el juzgado. Este texto debe indicar cuál es la autoridad que rematará, las partes en el juicio, precio en que fue evaluada la propiedad, precio en el que iniciará la subasta, fecha y hora y la invitación a postores para participar. El artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles explica las reglas de cómo se deberán hacer estas publicaciones, resumiéndolo de la siguiente forma. Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por medio de edictos que se fijarán por 2 veces en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México, debiendo mediar entre una y otra publicación 7 días hábiles y, entre la última y la fecha del remate, igual plazo. Si el valor de la cosa pasare del equivalente a 300,000 pesos, cantidad que se actualizará en términos del artículo 62, se insertarán además los edictos en la sección de avisos judiciales de un periódico de información, a petición de cualquiera de las partes, y a su costa el juez puede usar, además de los medios de difusión antes señalados, algún otro medio de publicidad para convocar postores. Audiencia de remate. La audiencia de remate judicial se celebra ante las autoridades judiciales. A esta se convocan postores mediante edictos judiciales tal como se describió en el tema anterior. Toda vez que el cliente ha consignado su dinero debe presentarse con identificación oficial y debidamente asesorado por un abogado experto en materia de remates el día y hora señalados para la audiencia. En ella, se darán a conocer a los postores cada una de las pujas ofrecidas por los demás postores y la del banco, en su calidad de postor natural, permitiendo que las pujas mejoren, con un tiempo entre una puja y otra de máximo 5 minutos. El postor que logra la oferta más alta es el que se adjudica el remate. El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México regula la secuencia del remate de la siguiente manera. El artículo 565 nos dice que el remate se celebrará ante la autoridad en que se ejecute el juicio. Artículo 565. Todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el juez que fuere competente para la ejecución. Respecto al precio inicial, el artículo 573 establece la postura legal que los postores deberán ofrecer para participar en el remate.
Artículo 573. Es postura legal la que cubra las 2/3 partes del avalúo o del precio fijado a la finca hipotecada por los contratantes, con tal de que la parte de contado sea suficiente para pagar el crédito o créditos que han sido objeto del juicio y las costas. Cuando por el importe del avalúo no sea suficiente la parte de contado para cubrir el crédito o créditos y las costas, será postura legal las 2/3 partes del avalúo dadas al contado. La ley permite al banco o a quien ejecuta un juicio, acreedor, formar parte de la subasta sin tener que consignar el 10% en billete de depósito. Artículo 575. El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar el depósito prevenido en el artículo anterior. Quien desee participar debe hacerlo de forma personal y en caso de querer enviar un apoderado, este debe tener un poder celebrado ante notario con la facultad de participar en el remate y mejorar las pujas a nombre del apoderado. Artículo 576. El postor no puede rematar para un tercero sino con poder y cláusula especial, quedando prohibido hacer postura reservándose la facultad de declarar después el nombre de la persona para quien se hizo. Una de las garantías de la venta de un remate judicial es la contenida en el artículo 578, que ordena al juez revisar escrupulosamente el expediente para evitar violaciones en el proceso. Artículo 578. El juez revisará escrupulosamente el expediente antes de dar inicio al remate, y decidirá de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta. De las resoluciones que dicte el juez durante la subasta, no se admitirá recurso alguno. El artículo 579 establece que el día y hora se pasará lista de los postores, dando media hora para que más postores se presenten en el remate y el juez haga la calificación de las posturas. Artículo 579. El día del remate a la hora señalada, pasará el juez personalmente lista de los postores presentados y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. Concluida la media hora, el juez declarará que va a proceder a remate y ya no se admitirá nuevos postores. Enseguida revisará las propuestas presentadas, desechando, desde luego, las que no tengan postura legal y las que no estuvieren acompañadas del billete de depósito a que se refiere el artículo 574. En caso de que en la primera almoneda no se venda el inmueble, este se podrá sacar a una segunda almoneda y sufrirá un descuento del 20%, la segunda almoneda seguirá las mismas reglas de celebración que la primera. Artículo 582. No habiendo postor, quedará al arbitrio del ejecutante pedir en el momento de la diligencia que se le adjudiquen los bienes por el precio del avalúo que sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a pública subasta con rebaja del 20% de la tasación. Esta segunda subasta se anunciará y celebrará en igual forma que la anterior. El artículo 584 establece las reglas para la tercera almoneda, la cual será libre de tipo, pero en caso de que el mejor precio ofrecido sea inferior a las 2/3 partes del 80% del avalúo, se sujetará a un periodo de 20 días para mejora por parte de la demandada. Artículo 584. No conviniendo al ejecutante ninguno de los dos medios expresados en el artículo que precede, podrá pedir que se celebre una tercera subasta sin sujeción a tipo. En este caso, si hubiere postor que ofrezca las 2/3 partes del precio que sirvió de base para la segunda subasta y que acepte las condiciones de la misma, se fincará el remate sin más trámites. Si no llegase a dichas 2/3 partes, con suspensión del fincamiento del remate, se hará saber el precio ofrecido al deudor, el cual dentro de los 20 días siguientes podrá pagar al acreedor librando los bienes o presentar persona que mejore la postura. Transcurridos los 20 días sin que el deudor haya pagado ni traído mejor postor, se aprobará el remate mandando llevar a efecto la venta. Los postores a que se refiere este artículo cumplirán con el requisito previo del depósito a que se refiere el artículo 574. Más adelante, el artículo 585 regula la tercera almoneda en caso de que el demandado presente mejor postor. Artículo 585. Cuando dentro del término expresado en el artículo anterior se mejorare la postura, el juez mandará abrir nueva licitación entre los dos postores citándolos dentro de tercero día para que en su presencia hagan las pujas y adjudicar a la finca al que hiciere la proposición más ventajosa. Si el primer postor en vista de la mejora hecha por el segundo manifestare que renuncia a sus derechos, o no se presentare a la licitación, se fincará en favor del segundo. Lo mismo se hará con el primero si el segundo no se presenta a la licitación. Aprobación o reprobación del remate. Tras la audiencia de remate, hay tres posibilidades. La primera es que ese mismo día el juez apruebe el remate, y por tanto señale la fecha para el pago, o bien, el juez estudia el expediente y en un plazo no mayor a 8 días dicta la aprobación del remate, determinando una fecha para el pago. Artículo 580 penúltimo párrafo. Declarará el tribunal fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquella y lo aprobara en su caso.
Artículo 581. Al declarar aprobado el remate, mandará el juez que dentro de los 3 días siguientes, se otorgue a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente, en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes rematados. En el último caso, el juez puede decidir no aprobar el remate y por tanto echarlo abajo. Ante esta decisión el postor podrá defenderse legalmente. Pago de bienes adjudicados en remate judicial. Para participar en un remate judicial, se requiere comprar un bide por el 10% del valor avalúo. Una vez ganada la subasta, el juez otorgará un plazo entre 3 y 5 días, o de 9 a 14 días, para liquidar el total del precio. Artículo 588. Aprobado el remate, se prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez el precio del remate. Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el juez señale, o por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiera celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 574, que se aplicará por vía de indemnización por partes iguales, al ejecutante y al ejecutado. Recursos legales del demandado. Ante la aprobación del remate dictada por el juez, el demandado puede defenderse mediante el recurso de apelación. Si este resulta desfavorable para alguna de las partes, es posible promover un juicio de amparo indirecto contra dicha apelación. En este punto existe la probabilidad de no poder concluir el negocio, en caso de que la autoridad superior observe alguna violación en contra de los derechos del actor o el demandado. Las propias autoridades pueden echar abajo el remate si determinan que hubieron fallas durante el proceso. Artículo 580. Último párrafo. La resolución que apruebe o desapruebe el remate será apelable en ambos efectos sin que proceda recurso alguno en contra de las resoluciones que se dicten durante el procedimiento de remate. Desocupación del inmueble rematado. Cuando la resolución del remate haya quedado firme, esto que los recursos legales se resolvieron o no se haya hecho valer, ésta se puede ejecutar, dando derecho al nuevo dueño a pedir la entrega del bien inmueble rematado. El juez dará las órdenes pidiendo al demandado la posesión. Si el demandado decide ignorar la petición del juzgado, el juez ordenará la entrega forzosa de la propiedad, donde se requerirá el uso de fuerza pública y cargadores. Usualmente se realiza un desalojo sin entrar en conflicto. Artículo 590. Otorgada la escritura, se darán al comprador los títulos de propiedad apremiando en su caso al deudor para que los entregue y se pondrán los bienes a disposición del mismo comprador dándose para ello las órdenes necesarias aun las de desocupación de fincas habitadas por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que fija el Código Civil. Se le dará a conocer como dueño a las personas que él mismo designe. Escritura a favor del adjudicatario en remate judicial. Una vez realizada la entrega se pedirá al juez envíe el expediente a la notaría que elija el nuevo dueño para realizar la firma de la escritura a su favor. Una vez realizado el proyecto de escritura, hay 2 formas de asentar la firma. El demandado es requerido para firmar la escritura. Si se niega, el juez la firmará en su rebeldía, es decir, cuando el demandado no acata las normas legales. De otro modo, el juez firma directamente la escritura del inmueble. Artículo 581. Al declarar aprobado el remate, mandará el juez que dentro de los 3 días siguientes, se otorgue a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente, en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes rematados. Artículo 589. Consignado el precio, el juez firmará la escritura en que se formalice la adjudicación fincada en favor del adquirente ante el notario que éste designe. Realizada la escritura, se considera un caso concluido y el actuario debe asentarlo por escrito y con copia, de acuerdo a lo dispuestos en el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Procedimiento de remate bancario. Remates bancarios litigiosos. Los remates bancarios litigiosos pueden adquirirse antes de que el juicio llegue a la etapa de adjudicación. En estos casos no compramos la propiedad en concreto. Es decir, lo que obtenemos es el crédito que existe a favor del banco y el juicio que se lleva en contra del deudor. Su venta se lleva a cabo ante un notario público o en el juzgado del juicio en curso. Antes de realizar una inversión, tenemos que investigar a los deudores y revisar las condiciones del inmueble en el registro público de la propiedad con la finalidad de verificar que la hipoteca esté inscrita y que no existan deudas preferentes que arruinen el negocio. Un remate bancario litigioso, también llamado cesión de derechos litigiosos, se le compra directamente al banco, cesionario o institución crediticia que ostenta la titularidad del crédito. Cada banco tiene su propia manera de iniciar una negociación con remates. Es decir, la manera de comercializar la cartera de remates no lleva el mismo proceso entre las distintas instituciones, ni requiere los mismos tiempos para revisión.
Además, el estatus legal de cada caso tiene sus particularidades. No obstante, las medidas de seguridad y estudio son las mismas. Remates bancarios adjudicados. También llamados cesiones de derechos adjudicatarios, son remates que ya fueron subastados en un juzgado civil. Aquí compramos el derecho de escriturar y poseer la propiedad, siendo los nuevos dueños frente al deudor. También se formaliza la compra ante notario público. Es posible que un remate adjudicado tenga pendiente la escrituración, la posesión, ambas cosas o ninguna, siendo el último caso entendido como una compraventa. Se debe analizar el caso antes de comprarlo, pues si existen fallas en el desarrollo del juicio, nos pueden costar bastante. Sería muy lamentable si un amparo promovido por el deudor lograra frenar el remate y por tanto perdieras tu inversión. Impuestos en los remates. Los impuestos que se deben pagar en remates son ISR por ganancia. En el remate judicial este impuesto representa el 20% de la ganancia que exista entre el avalúo judicial y el precio de adquisición. Por ejemplo, avalúo en el juzgado, 1 millón de pesos, precio de adquisición, 700,000 pesos, ganancia, 300,000 pesos, ISR por ganancia, 60,000 pesos. Al respecto, el artículo 213 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que dispone. Artículo 213. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles por adjudicación judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 14, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, considerarán que la enajenación se realiza en el momento en que se finque el remate del bien, debiendo realizar, en su caso, el pago provisional en términos del artículo 126, párrafo 3 de la ley. Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por la adquisición de bienes inmuebles por adjudicación judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 130, párrafo último de la ley, considerarán como ingreso la diferencia entre el precio de remate y el avalúo practicado en la fecha en la que se haya fincado el remate, debiendo, en su caso, realizar el pago provisional que corresponda en términos del artículo 132, párrafo segundo de la ley. ISR por enajenación del inmueble. En teoría, este impuesto lo debe pagar el deudor, pero esto no pasará. Un demandado ni siquiera suele asistir a la firma de la nueva escritura. Por tanto, nosotros como nuevos dueños debemos cubrir este requisito. Para el cálculo de este impuesto se sigue la fórmula contenida en los artículos 121, 123 y 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ISR por adquisición, se regula en el artículo 115 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Artículo 115. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de 13. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos derechos. Lo paga quien compra un inmueble y para calcularlo se aplica el siguiente criterio. Valor del inmueble más alto entre precio, valor catastral, avalúo vigente. La tarifa a la que hace referencia el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México se aplica al más alto de los valores arriba mencionados. Predial. Los adeudos de predial no cubiertos por el deudor deberán ser pagados por el adquirente en el remate judicial o bancario. Agua. Misma situación que en el caso del predial. Mantenimiento. Tratándose de propiedades en condominio, deberás pagar los adeudos de mantenimiento que pueda tener. Tablas de gastos. En la versión escrita del ABC de los remates inmobiliarios encontrarás algunas tablas de gastos que puedes utilizar en tus próximas inversiones. También hay materiales para imprimir en nuestra guía, el enlace lo encuentras en la descripción del video. Proveedores. Remates judiciales. Los remates judiciales se anuncian en los edictos que se publican en cada juzgado civil de todos los estados de la República Mexicana, así como en periódicos locales. Remates bancarios litigiosos. Debido al secreto bancario y la protección de datos, los remates bancarios litigiosos son un tanto delicados. Su venta pública tiene ciertas restricciones. Es común que las administradoras de cartera ofrezcan catálogos para inversionistas interesados en remates, ya sea mediante sus portales web u oficinas físicas. Existen también compradores de cartera masiva o minorista, quienes revenden los casos adquiridos en lotes o de manera individual. Remates bancarios adjudicatarios. Los derechos adjudicados o remates bancarios adjudicados tienen la ventaja de pueden ser vendidos sin las restricciones antes mencionadas, los bancos ya son dueños legales de dichos inmuebles. Tanto los bancos como las recuperadoras de cartera suelen mostrar su oferta pública mediante sus páginas de Internet.
Preguntas frecuentes. Aunque se trata de las preguntas más habituales del negocio de remates, muchas personas han perdido dinero por desconocer esta información. Por ello te sugiero revisar con detenimiento cada pregunta. ¿Qué son los remates judiciales? Los remates judiciales son ventas de bienes, muebles e inmuebles, que se llevan a cabo en los juzgados civiles respecto de las deudas no cumplidas. Estas se desenvuelven como subastas públicas ante los juzgados como autoridades públicas. ¿Qué son los remates bancarios? Cuando los bancos realizan préstamos hipotecarios y los clientes incurren en impagos, recurren a un proceso legal para lograr el cobro, ya sea del dinero prestado, con la venta de la propiedad o el banco puede pedir quedarse con la casa para venderla después. Existen 3 tipos de remates bancarios, de acuerdo a la etapa del proceso legal donde se encuentre. Los que se encuentran entre la demanda y la preparación del remate, llamados cesiones de derechos litigiosos y crédito. En estos asuntos, se compra al banco el crédito que existe a su favor, la garantía hipotecaria y el juicio que se ventila en contra del deudor. No se compra la propiedad en concreto. Estas operaciones se llevan a cabo ante notario público. Los que ya fueron subastados o adjudicados y aún no se realiza la escritura, que se llaman cesiones de derechos adjudicatarios. En estos, prácticamente se compra el derecho que tiene el banco para escriturar la propiedad legalmente, pues el comprador se convierte en el propietario ante el deudor, y esta compra se debe formalizar ante notario público, y solo queda pendiente la toma de posesión del inmueble. Los que se encuentran en la última etapa, escrituración, en los cuales el banco puede tener o no la posesión de la propiedad, se concretan mediante contratos de compraventa. En estos casos, el banco ya es el dueño ante cualquier persona, y puede que solo quede pendiente la posesión del inmueble. Como los remates bancarios entran en un proceso legal, mientras más avanzado se encuentre, el banco eroga más gastos, por lo que es preferible comprar en etapas iniciales, la propiedad puede ser adquirida al precio más bajo. ¿Qué son los remates privados de propiedades? Un remate privado es una venta entre particulares, donde por un lado tenemos al propietario y por el otro tenemos a los posibles compradores. Tratándose precisamente de un remate, el precio deberá estar castigado para resultar ser una buena oferta y atraer posibles compradores. Normalmente se pueden celebrar en salas privadas, casas de subastas, notarías o en el inmueble mismo. Previamente, se convocan postores mediante publicaciones en diversos medios, quienes deberán cumplir con las condiciones que establezca el ofertante o la casa de subastas. ¿Cuál es el proceso legal que se sigue en este negocio? A raíz del incumplimiento del pago de una deuda, la gente resuelve sus conflictos a través de un proceso legal ante las autoridades judiciales. El proceso legal es el conjunto de etapas que se siguen para poder resolver una contienda. Las etapas son las siguientes. 1. Demanda. 2. Notificación de la demanda. 2.1. Contestación o no a la demanda. 3. Desahogo de pruebas. 4. Sentencia definitiva. 4.1. Impugnación o no de la sentencia definitiva con apelación o amparo. 5. Ejecución de sentencia. 6. Preparación para el remate. 7. Subasta o adjudicación de la propiedad. 7.1. Audiencia de remate. 8. Sentencia de aprobación o reprobación del remate, aprobación o reprobación de la adjudicación. 8.1. Impugnación o no de la sentencia con apelación y /diagonal o amparo. 9. Entrega de la propiedad. 10. Escrituración de la propiedad. Varias de estas etapas no tienen una duración determinada por la ley. Por ello, el tiempo no se puede controlar por completo, y dependerá en buena medida de las acciones legales que tome la defensa del deudor. Por ello es importante que consideres que un remate requerirá tiempo. ¿Quién regula los remates? Los remates judiciales se regulan por las leyes de cada estado, mismas en las que se determinan los procedimientos, desde la preparación del remate hasta la entrega-posesión del inmueble. En el caso de la Ciudad de México, la regulación está contenida en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el capítulo 5, sección 3. De igual forma, los remates bancarios se regulan por las leyes civiles de los estados. El Código Civil de la Ciudad de México reglamenta las cesiones de deuda o de bienes con el artículo 2029 y las operaciones de compraventa en el 2248.
Los remates inmobiliarios privados son una transacción regulada por el Código Civil en su segunda parte, título segundo, artículo 2248, en el que se establecen las formas en que se cerrarán las operaciones de compraventa. ¿Qué tan seguros son los remates? Los remates ofrecen certeza y legalidad en su compra, ya que éstas se celebran ante una autoridad pública. Para afirmar dicha seguridad, el cliente comprará a su nombre, sin que existan mediadores. En el caso de los remates judiciales, la operación se realiza a través de billetes de depósito, documentos expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, Bansefi SNS, hoy Banco del Bienestar. Ante el banco se exhibe el monetario y queda consignado ante el juzgado donde se celebrará el remate. Por otro lado, los remates bancarios son seguros porque se firman frente a notario público y el pago se realiza ante el banco que los vende. Hay ciertas medidas de seguridad que debemos tomar a lo largo del proceso. ¿Cuáles son las ventajas de comprar en un remate frente a otras formas de adquirir inmuebles? Las operaciones de compra de remate se encuentran reguladas por la ley y se llevan a cabo ante autoridades públicas. Los inmuebles ofrecidos como remate están plenamente identificados mediante el informe del Registro Público de la Propiedad y Comercio respecto a sus antecedentes, ubicación y el nombre del propietario. La principal ventaja de los remates es su precio. Aún con los gastos de escrituración y honorarios por servicios legales, debe haber un ahorro mínimo del 30% del valor real comercial para que valga la pena la espera por la resolución del juicio. ¿Por qué salen tan baratos los remates? La ley otorga tanto al deudor como al acreedor la posibilidad de realizar un avalúo de la propiedad que será rematada. Generalmente el acreedor es quien impulsa el caso y por tanto solicita la evaluación. En la subasta judicial, el precio es castigado un 20% o un 50% y esta cantidad sirve de base para iniciar las pujas. El día del remate será descontada una tercera parte del precio base. Es decir, de inicio el remate sufre un 45 o 50% de descuento. Muchos inversionistas desconocen acerca de los remates y sus ventajas, seguridad del negocio con la asesoría adecuada, precios bajos y ganancias muy superiores a otros instrumentos de inversión. Por ello, el mercado ha mantenido poca concurrencia. ¿El precio de los remates puede subir? Hay dos situaciones que pueden hacer subir el precio de un inmueble. La primera es el número de postores que se presenten al remate. La segunda, que el demandante pretenda apostar el día del remate su crédito y este sea mayor a los montos ofrecidos por los postores. Los precios de los remates bancarios ya están determinados, lo que permite a los compradores tener certeza de la cantidad que van a invertir. ¿Hay posibilidad de perder dinero en un remate? En el caso de los remates judiciales es el juez quien debe velar por garantizar el debido proceso para proteger a los postores y resguardar el monetario entregado hasta que el proceso llega a la etapa de la escrituración, para evitar así cualquier problema legal. Para cuidarse de cualquier conflicto recomendamos entrar en remates judiciales cuyo acreedor sea un banco o recuperadora. En los remates bancarios existen circunstancias que deben analizarse antes de su adquisición, como la cantidad de juicios que el demandado tenga en su contra, las circunstancias legales del inmueble y que no existan deudas de preferencia. Una situación que vulnere al negocio puede perjudicarlo por completo. Casos prácticos. Para revisar ejemplos reales sobre lo que ocurre en los procesos legales de los remates, consulta la versión impresa de esta obra. La realidad del negocio. ¿Sabías que 9 de cada 10 anuncios de remates en sitios de clasificados son fraudes? La falta de información puede llevarte a tomar malas decisiones o ser presa de estafadores. Por ello, Maison Maya ha creado mucho contenido en video, situaciones posibles, tipos de remates, contenido sobre inversiones, medidas de seguridad y otros temas de gran interés para los inversionistas con remates hipotecarios. Recuerda seguir nuestro canal si te ha gustado nuestro contenido y darle clic a la campanilla para que YouTube te avise de nuevos videos. Recomendaciones finales. Antes de invertir en remates, considera lo siguiente. A. Perfil. Conoce tu perfil como inversionista. B. Pagos.
Los pagos para comprar remates judiciales se realizan mediante billetes de depósito de Bansefi. En el caso de los remates bancarios, su adquisición se realiza con la propia institución. C. Tiempo. Si el deudor interpone recursos para defenderse durante el proceso legal, esto puede dificultar la estimación del tiempo para concluir el juicio. Por tanto, no existen tiempos específicos de entrega. De zona de inversión. Es necesario conocer la zona donde piensas invertir y sus precios. Hipotecas. Adquiere únicamente juicios o propiedades que vengan de hipotecas. Asesórate. Una buena asesoría puede ser la diferencia entre un negocio exitoso y la pérdida de nuestra inversión. Planifica gastos. Tener los recursos para invertir y disponer de ellos evitará retrasos por falta de liquidez. Decisión objetiva. Conocer las medidas del inmueble, su ubicación y las amenidades que la rodean te ayudará a elegir con inteligencia. Negociación de entrega. En algunos casos es posible conseguir un arreglo con el deudor. Test de ofertas de remates. ¿Quieres saber si una oferta de remate es fidedigna? Para averiguarlo, puedes apoyarte en el test que he diseñado para ti. Accede al test en el enlace de la descripción. Evalúa tu conocimiento. Para terminar con el propósito de este audiolibro, he creado una prueba que te ayudará a medir los conocimientos adquiridos acerca de remates. Realiza tu examen, el enlace lo encuentras en la descripción.